Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde en Argentina y en todo Hispanoamérica. Darles la bienvenida al primer programa de La Voz de los Top Líderes en Español. Mi nombre es Patricio Fedio, director y fundador de esta iniciativa que nos invita a inspirar a nuestra audiencia de comunidad de profesionales a lo largo de todo Iberoamérica para ser líderes más influyentes, más conscientes, más responsables y generar así un mundo mejor. Hoy tengo el placer y el honor y el gusto de volver a tener un diálogo en vivo con Lauren Kressler desde Quito, en Ecuador. Ella, de hecho, es amiga de esta iniciativa. Todo el año pasado nos ha acompañado en las ediciones como confitriona. Ella es profesional, ejecutiva, gerente general de Focus, una compañía de investigación de mercado en Ecuador. Es una voz influyente reconocida por la propia LinkedIn como Top Voice del 2020 de Latinoamérica. Y hoy la invitación es a que podamos dialogar qué ha pasado en estos 2 años de pandemia en relación a las organizaciones y de moverse de estar centrado en el cliente a estar centrado en las personas y cómo también han cambiado los hábitos en el consumo y bueno, en las empresas en general. Lauren es una voz muy, muy influyente generando contenido súper valioso para la comunidad y en este momento quiero darle el ingreso a Lauren. Bienvenida a este programa, querida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, con todas que están escuchándonos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto poder conversar contigo. El gusto es mío y nuestro, Lauren, ya lo sabés. Estás en Quito y bueno, como anticipé en el inicio, ¿verdad? Humanización de los negocios y cambio de hábitos. Te propongo empezar por el primero. ¿Qué significa humanizar los negocios desde tu perspectiva? Significa acordarnos, porque no es un cambio, la verdad, para mí significa acordarnos que somos los humanos los que estamos detrás, delante y dentro del negocio. Una empresa es una figura abstracta, no existe, existe en papel. Literalmente dice la empresa tal, figura registrada en tal lugar. Pero esa empresa no es absolutamente nada más que un papel hasta que ponemos personas a hacer esa empresa, a vivir esa empresa, a diseñarla, a comunicarla, a ponerle sueños y metas. Para mí, gran parte de esta humanización de los negocios es justamente eso, recordar que la empresa está hecha de personas y que somos las personas quienes vamos a mover el engranaje para cumplir las metas que se propongan. ¿Y por qué tenemos que recordarlo si es que siempre fue igual? Cuando cada vez se habla más de este tópico de traer humanidad en las organizaciones, cuando en verdad históricamente, no sé desde cuándo, podríamos decir que es lo mismo, que las sociedades o las empresas son eso, una razón, un registro, pero lo de gente atrás, delante y al costado, en pos y para un propósito. ¿Por qué se ha generado esta tendencia tan en relación a hablar de la humanización en las empresas? Si fue siempre igual. A ver, es una conversación que tenemos muchísimo con mis clientes. La verdad es, ¿desde cuándo? Y gran parte de las conversaciones fluctúan alrededor del proceso de globalización. ¿Okay? La globalización permitió a las empresas trascender en volumen y eso lo que hizo es que las empresas no dejen de ser humanas, sino que se enfoquen en los procesos. El enfoque de crecimiento, el enfoque de generación de propuestas de valor se dieron muchísimo alrededor de los procesos porque teníamos que crecer y rápido, porque la demanda del mundo se hizo eso, una demanda del mundo. Y eso hacía que las empresas que en efecto estaban hechas de personas comiencen a poner el enfoque, la energía, las inversiones en los procesos. Pero los procesos te llevan hasta cierto punto y cuando ya tienes las ISOs y cuando ya estás completamente regulado, cuando ya tus líneas de producción son, tienes hasta Six Sigma detrás haciéndolo, que ha sido todo lo que hemos visto en estos últimos 30, 40 años de globalización como tal, llega un punto donde tenemos que volver al origen. Los seres humanos y la historia es cíclica y esto es algo innegable y hemos tenido que volver a enfocar
la atención del negocio que ya está sobre rieles en la parte de producción, otra vez a la parte humana que la habíamos dejado un poquito de lado para poder crecer en estos volúmenes. Entonces, yo creo que ese es el ciclo que hemos vivido, lo hemos analizado más que solo una creencia, y es donde estamos hoy en día. Estamos volviendo a poner el enfoque, por eso sí es recordar lo que nos ha traído hacia acá, ya teniendo un camino mucho más eficiente a nivel de producción, procesos de organización, etcétera. Ahora nos toca volver a ponerle el enfoque a la persona. Me encanta esto, Laura, en que estás diciendo. Y me gustaría entonces preguntarte, ¿cómo ves que las organizaciones están logrando lo mejor de ambos mundos, ¿no? De la eficiencia y la productividad de la revolución industrial y de la humanización en esta era más moderna? ¿Cómo ves que pueden convivir, si es que ves que pueden convivir ambas estrategias? Tienen que convivir, no hay opciones, porque las personas que hacemos parte de las empresas ya no somos tan flexibles. Nos hemos vuelto mucho más exigentes como colaboradores. Hemos, de alguna manera, también aprendido nuestro valor en el aporte de esta cadena productiva. Entonces ya no solo es cuestión de, agradecer que tengo un trabajo, sino que ese trabajo tiene que cumplir una serie de parámetros para retenerme a mí como capital que aporta. Entonces, yo me acuerdo de una conversación que estaba teniendo, debe haber sido hace unos 6 meses, pero una persona me decía, mira, yo soy proveedor de mi empresa y así me tienen que tratar. La empresa es mi cliente. ¿Por qué? Porque ellos me están contratando mis servicios a mí, aunque yo tenga un contrato a largo plazo y sea un contrato por ley, yo soy proveedor de estos servicios y como tal puedo cambiarme a distintos clientes llamados empresas que pueden beneficiarse o no de mis servicios. Entonces, creo que esta perspectiva que estamos comenzando a tener como personas de el valor de nuestro aporte, realmente la dependencia que tiene la cadena productiva de la persona como tal, es importantísimo y reclama de alguna manera que las organizaciones y las empresas, no solo por un tema cíclico, sino por un tema de demanda del mercado, comiencen, más bien sigan en este proceso de ajustarse a las necesidades humanas de la organización. Sabes que te escucho y me conecto con, bueno, vos sabés que a mí me encanta la lectura y bueno, de hecho este ciclo a partir de este año 2022, como te contaba antes, lo hemos rebrandeado, ya no es Top Voices en español, es Top Leaders en español, donde también, además de las voces más influyentes de la comunidad de LinkedIn, también incorporamos y expandimos hacia nuevos líderes que también, por su trayectoria, reputación, experiencia y generador de contenido, queremos incluir, ¿no? Por esto es Top Leaders en español. Y obviamente un líder global, Richard Branson, ¿no? El fundador de Virgin Group, que él dice, no te preocupes, o sea, está bien preocuparte en el cliente, está bien atender a tu cliente, obviamente es el generador de ingresos que sostiene el negocio, pero preocupate de las personas, porque a la vez son ellos que si están contentos, si están motivados y alineados, van a de ellos ocuparse bien de tus clientes. Y al final los clientes también son personas, ¿no? Obviamente. Pero también hay personas que se ocupan de personas. Entonces, en esto, la humanización y el rol no es uno sin otro, es productividad y eficiencia y rentabilidad para ser sustentable, al igual que estar atento a las necesidades socioemocionales. Y ahí entra la pandemia, ¿no? En 2 años donde el planeta, en esto de la globalización, se detuvo y no pudo salir de su hogar, producto de la prevención de un contagio masivo a escala. ¿Cómo has visto que se ha acelerado esto de preocuparse por la necesidad socioemocional de las personas? Qué buena pregunta. Y te lo digo porque recién estamos viviendo este proceso de reapertura y todavía no tengo una conclusión del tema. ¿Por qué? Porque siento que hubo mucho aprendizaje y muchas buenas prácticas que se implementaron durante un momento crítico, pero que no se están heredando a futuro, que nos estamos de alguna manera olvidando. Olvidando. Sí, como, mira, la flexibilidad maravillosa, mira dónde estoy, o sea, estoy en el patio de mi casa ahorita trabajando, pero si es que yo estuviese en mi oficina, si es que fuera obligatorio volver a la oficina, como pasa en muchísimos casos, ¿en dónde quedó este aprendizaje del equilibrio de la persona, de su entorno, de su hogar versus el trabajo? Hay muchas personas que están regresando, clientes míos, que ya están sentados en sus oficinas
Y volvemos a sentir ese desgaste del tráfico, el desgaste de la movilización, el no poder atender a sus hijos, a sus necesidades incluso personales, de deporte, de alimentación sana. Sí me pregunto todavía dónde vamos a terminar de construir este proceso, porque me daría una pena inmensa que como humanidad hayamos vivido algo tan impactante y que no hayamos tenido la capacidad de aprender a equilibrar esos dos universos. Simplemente volver al punto de origen, como si nada hubiese pasado, me parece una irresponsabilidad de las empresas. No creo que, todavía no sé, por eso te digo, no sé qué tanto lo vamos a capitalizar como humanidad. Hay empresas que sí, definitivamente lo están haciendo bien, empresas que han adoptado, pero si es que me pongo a generalizar, no sé dónde vayamos a estar parados de aquí a 1 o 2 años. No me atrevo a hacer una adivinanza porque no sé qué va a Bueno, pasar. te lo pregunté justamente por eso, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. También hay muchas organizaciones que han, a partir de la experiencia de la pandemia, incorporado mejores prácticas, pero otras que han vuelto como si no hubiese habido nunca una pandemia y vuelven con los mismos patrones, conductas y prácticas pre-pandemia, ¿verdad? De lunes a viernes, de 9 de la tarde a 6 de la tarde, fijo en la oficina, y también hay esos casos y esas evidencias. Y yo también me pregunto, por eso digo, qué poco que lo estamos pudiendo capitalizar o que solo algunas las están capitalizando. Y esto digamos que es en el ámbito de las organizaciones. ¿Qué mirada tenés desde el ámbito del consumidor o de los usuarios respecto de esto, de los cambios de hábitos? ¿Cómo ves que esto se ha movido para ese lado? Hay algunos cambios interesantes. Yo que trabajo haciendo investigación, hemos venido monitoreando la pandemia. La verdad, al inicio de la pandemia hubieron cambios importantísimos, una disrupción de nuestro estilo de vida, de nuestras prioridades, de la forma de interactuar, de la adopción de la tecnología. O sea, recuerden cuando en marzo nos encerraron y nos dijeron no vuelve a salir ni para nada. O sea, es más, yo me acuerdo ver la patrulla de policía pasando en toque de queda y yo con el pobre perro arrastrándolo por la calle para que pueda ir al baño y que no me metan presa por haber roto el toque de queda. Pero otra vez, ¿en dónde estamos ahora? ¿Qué hemos aprendido como sociedad? Sí ha habido una adopción tecnológica importante, definitivamente eso no lo podemos negar, pero cuando voy y hablo con el consumidor, no con la empresa ha vivido su proceso de transformación, pero cuando hablo con el consumidor o el usuario, tengo unas percepciones divididas. ¿Qué me está pasando? Por ejemplo, usuarios del sistema financiero, ¿qué me dicen? Maravilla, ahora sí tengo la aplicación en mi celular. Perfecto, pero igual necesito una persona, porque cuando falló, no hubo quien me dé respuesta y perdí plata, perdí dinero, perdí no sé qué. Lo mismo los Tiempo. jóvenes. Dime. Tiempo. Tiempo. También mucha Tiempo gente es perdía tiempo. importantísimo. Piensa en los jóvenes que hoy tienen 18 años, que están insertándose al sistema financiero por primera vez, 18 a 20 años, que han vivido la pandemia, sus últimos años de colegio, su inserción al mundo laboral. Y a estos chicos les decimos, entra a una aplicación, recibe tu sueldo, descarga, baja, paga, pero nunca han vivido el concepto físico del dinero, del traspaso de dinero. Nos pasó en un estudio que nos podrá parecer chistoso, pero esto es un efecto social importantísimo. A una chica le preguntaba, bueno, te pagan tu dinero, tú tienes el dinero físico, vas al banco en la dirección tal, ¿qué ocurre con ese dinero? ¿Dónde lo puedes sacar? Y esta muchacha de 18 años me decía, no, pues tengo que ir a la misma agencia, no puedo irme a otra porque yo dejé mi dinero físicamente ahí, pero le puedo ver en la aplicación, entonces ahí sí puedo transferir, pero si quiero ir a sacar mi dinero, tengo que irme a esa agencia porque ahí lo dejé. No les hemos permitido a los jóvenes construir estas dinámicas de mercado y eso nos va a impactar muchísimo. Jóvenes que se graduaron de la universidad y comenzaron sus primeros puestos laborales en línea, todo en línea, y de repente esta empresa dice, bueno, regresen al trabajo presencial.
Y los chicos viven a 2 horas en bus del trabajo y tienen que levantarse a las 6 de la mañana para llegar a las 8. Cuando antes se levantaban 7:50, se ponían la camiseta, se peinaban el pelo y estaban sentados. Entonces sí hay mucho de lo que ahorita está ocurriendo que todavía está reconfigurando los hábitos de consumo. Sabemos que el Internet en el hogar creció, que los Internet móviles también crecieron, eso lo tenemos monitoreado en Latinoamérica, la penetración del Internet ha crecido, pero tampoco es un paso agigantado para decir, wow, creció como del 2010 a la fecha, porque ya había una penetración suficiente. Obvio, obvio. También las brechas, y perdón, esto es algo que me apasiona, ¿verdad? Las brechas que vemos a nivel social se han agrandado. Una persona que pre-pandemia no tenía acceso a Internet y que no tenía acceso a movilizarse en un vehículo propio, los aislamos mucho más. Niños que no podían conectarse al Internet porque viven en zonas muy lejanas o simplemente no había capital en el hogar para pagar un Internet, hemos retrasado completamente su inserción al mundo educativo. Entonces, sí vamos como sociedad a cobrar ciertas facturas de lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Muchas organizaciones se están preocupando de eso de forma inminente, pero es tanto lo que ha hecho la pandemia que vamos a tener que seguir andando sobre las rieles mientras vemos los cambios, porque estamos en la mitad. O sea, no hemos salido. A mí me encanta cuando la gente dice, uy, sí, ya, y en la época de pandemia, cuando fue la pandemia, no, señores, estamos en pandemia, vivimos aquí, solo que estamos como en el ojo del huracán de alguna manera. ¿Cuánto tiempo es prudente decir, Laura, en los modelos de investigación que estas evidencias van a poder ser estudiadas que generen ciertas conclusiones? ¿En cuánto tiempo se analiza un fenómeno como este? A ver, el tema es cuándo deja de cambiar el entorno, porque las conclusiones son tan válidas como cuando el entorno se mantenga estable. Si es que nosotros tenemos, mira, Shanghái acaba de entrar de nuevo 2 años más tarde en un lockdown absoluto. ¿Qué Sí. puedo concluir? Podía haber hecho una investigación hace 4 meses y darte ciertas conclusiones que no aplican hoy. Hemos visto países como Alemania o Israel que estaban overvacunados desplomarse entre una tercera ola que les puso de rodillas a todos. Volvieron a cerrar. Seguimos teniendo problemas en las importaciones internacionales porque no podemos mover volúmenes. Tenemos todo el tráfico que se ha generado en el transporte marítimo. Hoy día mismo, justo antes de entrar a esta reunión, se dañó mi carro. Lo cogí, llamé a la concesionaria y les pregunté sobre los modelos. Me dicen, no, es que sabe que no estamos importando porque no llegan, porque nosotros tenemos que pasar por una línea de producción cerca de Ucrania y está cerrada. Aquí en Ecuador, en la mitad de la nada, tenemos esa repercusión. ¿Qué podemos concluir? Realmente tenemos que monitorear más que concluir en este momento. Las conclusiones se van a ir dando mientras más se estabilice el entorno, pero seguimos jugando a la ruleta rusa. Como salimos de la casa, volvemos a entrar y nos sacamos la mascarilla, nos volvemos a poner. Voy y abrazo a mi hermana y después no puedo estar cerca de ella. Todavía estamos en un proceso de entender. Ahorita hay 3 cepas más. ¿Quién sabe con qué vengan? Es una ruleta rusa, aquí todo se dispara. Veamos qué llega. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Es cierto. Y hablando de lo del caso de Shanghái, 25 millones de personas vueltas al lockdown completo como si fuesen principios del 2020. Y es muy fuerte, ¿no? Porque ni siquiera en aquellos momentos, claro, todo el mundo pensaba esto no va a llegar y miren cómo fue que llegó y a la velocidad que llegó. Por lo tanto, acá el juego, yo tomando también conceptos de otros, Simon Sinek, que vos sabés que me gusta mucho, él ha escrito el libro que se llama El juego infinito, ¿verdad? Y en el juego infinito, bueno, el juego que no tiene fin, y es sobre la evolución permanente, el cambio constante y el modelo de aceptar, adaptar y recalibrar, ¿no? Constantemente, o sea, ahí no puede haber nadie que no esté entendiendo la película de que es constantemente adaptarse y constantemente monitorear las señales que te hagan tomar mejores decisiones.
Y en eso preguntarte vos, en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo aplicás todas estas prácticas, todas estas señales de investigación y de monitoreo para tu propia compañía y para, bueno, ser, obviamente, ¿no?, una mejor influencia desde tu empresa para otras empresas? Hay esta frase que a mí me encanta, que dice, si siempre te mantienes listo, no tienes que empezar de nuevo. Es un poquito eso. Eh, para mantener una empresa funcionando, no solo tienes que ser reactivo. Si es que tú esperaste a la pandemia para digitalizarte, ya estabas tarde de inicio. Si es que tú estás empezando a humanizar tu operación como empresa, ya estás tarde. No digo nunca, o sea, más vale tarde que nunca, pero ya estás tarde. Eh, en ese escenario, nosotros como empresa siempre nos hemos mantenido, porque tenemos el privilegio de analizar el mercado. Siempre podemos entender qué está pasando y aplicar eso a priori también en nuestra empresa. Cuando comenzamos a ver las tendencias de las encuestas digitales, estábamos subidos sobre la plataforma digital 2 años antes de la pandemia. A nosotros la pandemia nos agarró sobre la ola en tema de negocios. También el tema de humanizar las marcas. Nosotros veníamos haciendo análisis human-centric desde hace 5 años. Hoy en día podemos liderar esos análisis capitalizando lo que hemos aprendido en el pasado. Los temas de UX y de CX, que ahora la usabilidad es crítica, también la veníamos nosotros implementando como empresa desde hace casi una década, cuando esto ni siquiera se llamaba UX, sino era interacción computadora-hombre. Sí, Así sí, se llamaba, así comenzó, usabilidad, ¿no? usabilidad. Ni siquiera se hablaba de Sí, eso. Era sí, una interacción entre la compu y la persona. Era sí, Human-Computer sí, Interaction. sí, sí. Entonces, el haber tenido esta posición privilegiada de acceder a información es lo que nos ha permitido también no tener que solo reaccionar. Cuando vives reaccionando también es desgastante, porque nosotros hemos podido capitalizar esos aprendizajes de mercado para el negocio y para nuestros clientes, levantándoles banderitas. Oye, estamos viendo que esto está pasando por acá. Vemos que este resultado se alinea a esta tendencia que estamos viendo por aquí y generar de alguna manera esas sinergias que cuando vienen momentos críticos, no solo aguantas del golpe y esperas a ver qué pasa, sino que puedes realmente moverte con la dinámica de ese momento de mercado. Ha sido, te digo, suerte de nuestra industria, pero mis clientes también lo han hecho y eso no es suerte, eso es planificación. Hagamos de cuenta, Lauren, que estamos en una conversación de vos como consultora, especialista, investigadora, y yo soy un cliente tuyo y yo estoy atrasado en mi proceso de humanizar mi negocio, ¿no? Como bien dijiste, es mejor tarde que nunca, pero digamos que estoy un poquito tarde y que no estoy a la vanguardia. ¿Cuáles serían las primeras baby steps, ¿no? Recomendaciones, el ABC de inicio para empezar a tomar conciencia de la dirección de una organización para poder tomar esto en la agenda y poder empezar a recorrerlo? Lo primero es no lamentarse. Tengo muchos clientes que se quedan en esa fase de no lo hice a tiempo. Entonces, lo primero es entender eso. Hay un proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Ya? No hay vueltas que darle. Sí, podemos llorar sobre mojado todo lo que queramos, pero ya estamos aquí. Entonces, lo primero es esa conciencia. Lo segundo, crítico, es empoderar desde las cabezas. Si es que los líderes no están convencidos de este cambio, ni comiencen. Ni comiencen porque va a ser algo que se desmorona desde abajo y no va a llevar a ningún lado. Va a ser realmente una pérdida de dinero y de tiempo para todos. Entonces, lo primero que se hace en esos casos es trabajar con los líderes de la empresa. Y eso no significa el jefe y el gerente y el dueño, sino que podemos tener líderes en todos los equipos. A una persona líder en mi equipo es una persona a la que el resto le escucha y le hace caso, razón también por la cual tú has hecho el rebranding de lo que escucho. Hay muchas personas que no es que tienen el cargo, sino que tienen la voz para ser escuchadas. Entonces, generalmente se hacen unos procesos de diagnóstico interno para entender quiénes son estas personas de liderazgo, tanto formal como informal. Lo que sí tiene que estar desde la cabeza el lineamiento de hacerlo. Con eso, primer paso crítico, estar convencidos de este camino que se va a recorrer.
se tiene que diagnosticar el estado de la empresa. Tenemos que saber dónde lo estamos haciendo bien, estamos con algún proceso, así no lo hayamos diagnosticado como proceso human-centric. La mayoría de veces que yo entro en una empresa, encontramos muchísimos procesos centrados en el usuario, en la persona, y hay flechas apuntando hacia ese norte, pero también hay flechas apuntando hacia el otro lado. Entonces comenzamos a alinear a las áreas. Todos los, bueno, KPIs o KRs, dependiendo cómo las empresas quieran trabajar, o así sean simplemente acuerdos mutuos, tienen que ir apuntando hacia un mismo lugar. Entonces revisas procesos y revisas metas. Porque qué mal haría yo en que la meta de comercial sea solo vender y la meta de operaciones sea solo producir y la meta de riesgo sea solo controlar el riesgo, porque lo que van a hacer es poner en contraposición a todas las áreas y nadie va a estar alineado hacia el usuario. Entonces ahí sí, riesgos va a estar diciendo, no, a mí me cuidan esto y cuidadito el que vende, no sé allá cómo va a ser la venta. Comenzamos a alinear todo eso hacia un norte común. Y ya teniendo eso, puedes hacer maravillas. Pero te digo que esos 2 pasitos, por sencillos que suenen, son los más complejos. Apropiarte realmente del proceso como tal y hacer un autodiagnóstico muy honesto, que a veces no nos hace sonreír a todos los que estamos en la sala cuando se escuchan los resultados, y ahí ya comienza a andar el engranaje. Comenzamos a poner aceite donde se necesita, a mover las piezas que se necesiten. Ese diagnóstico, por supuesto, me hace perfectamente sentido todo lo que dijiste recién. Ese diagnóstico es alimentado a través de qué canales. ¿Es ellos mismos o empiezan a recibir feedback de otros actores para el diagnóstico? Generalmente los diagnósticos se hacen con un tercero imparcial. Ahí entro yo, ese es mi rol. Si es que tú haces tu propio diagnóstico, el típico mal chiste, ¿ya? Pero nadie dice que su huevo es feo. Claro, obvio. Y la verdad es que ninguno lo es, pero sí puedes diagnosticarlo de una forma mucho más imparcial. Me ha tocado a veces justamente tener estas conversaciones duras. Muchos dueños o gerentes de empresa sienten que todo lo que se ha hecho ha estado bien, y en efecto, sí, todo lo que se ha hecho ha estado bien, por eso están donde están. Y eso es algo importantísimo también. Uno no entra a cambiar las cosas porque lo están haciendo mal, sino para que pueda ser mejor. Esos cambios de paradigma son importantísimos en estos procesos. Y me acabo de desviar y no sé a dónde iba, me perdí en mi propia carretera. ¿Dónde vamos? No, bueno, y en la carretera tal vez preguntarte esto, cuando identifican, ¿hay algún sesgo consciente o inconsciente de esto? Pero entonces éramos tan malos hasta ahora, y vos dices, no, esto es para mejorar. Si ponemos el foco y la perspectiva de esto es algo para generar más valor, tener a la gente más comprometida, tener a la gente trabajando más alineada y con la confianza de que están ¿no? Desarrollándose, aprendiendo cosas nuevas o más contentas por estar haciendo lo que están haciendo, al final el resultado es que se supone que va a ser más positivo del que traían hasta ahora. ¿Es correcto? ¿La lógica más o menos es esa? Sí y no. Ahí viene la dificultad de estos procesos, porque muchas veces cuando hablas con empresas quieren saber en dólares cuál va a ser la retribución de hacer algo así. Entonces, ok, si es que yo le invierto a las personas, ¿cuánto más me van a trabajar? ¿Cuánto más me van a producir? Y no necesariamente es tan lineal. Esta es una relación. Las relaciones se traducen mucho más, por ejemplo, en un proceso de lealtad. Entonces, la gente se queda más contigo. Entonces, los dólares se pueden ver en la rotación de personal. O puedes tener una marca empleadora mucho más atractiva. Entonces, los talentos que comienzas a llamar o comienzan a buscarte son talentos que quieren estar ahí, y esa voluntad es importantísima. Inclusive, por ejemplo, te permite ciertas flexibilidades, que ya no todo sea una retribución económica, sino que puedes hablar de estos beneficios emocionales que hablan las empresas. Pero eso es siempre y cuando haya una relación. Yo no le puedo ni siquiera proponer a una empresa que ponga un beneficio emocional si es que las personas no están a gusto trabajando ahí, porque lo que va a sonar es, te voy a dar esto para que no te quejes. Y eso es literalmente lo que hace la mente de quien está en el día a día. Y es un riesgo inmenso.
Tenemos que entender también como líderes que humanizar o que enfocarnos en la parte humana de la empresa no es algo que hoy me va a mejorar el negocio, pero sí es algo que va a capitalizar. Incluso el valor intangible de mi marca va a crecer. Piensa, y perdón por poner ejemplos, pero piensa cuánto cuesta en fierros y en mesas y en computadoras un Google o un Facebook. Pero cuando abstraes y solo quieres vender la marca de la empresa sin ninguna oficina, eso es lo más valioso que tienen. Es porque se han enfocado en beneficiar al usuario y en beneficiar a las personas que trabajan en la empresa también. Sí, y acá me viene una pregunta que también he visto en muchos empresarios y dueños de empresas, que en pandemia su negocio estuvo tan atravesado, tan interpelado, tan afectado negativamente, que les resultaba muy difícil poner esto en agenda cuando en verdad era sobrevivir, supervivencia Sí. pura, llegar a fin de mes. Y en esos casos, ¿qué reflexión te genera cuando en verdad es como en la escala de Maslow, ¿no? De necesidades? Se va creciendo conforme se van cumpliendo las primeras. Y en las organizaciones pasa, ¿no? Al menos yo lo he visto también en varias, como que por muchas iniciativas y proyectos, inclusive se pusieron en stand-by o en reprogramación, porque en la agenda cayó otro que era más importante, que era sobrevivir, ¿viste? No sé si tenés ahí alguna recomendación. Más que recomendación, creo que es una reflexión. Eh, hay personas a las que la pandemia les quitó todo. Hay empresas que no sobrevivieron, familias que perdieron seres queridos. Y como dices, cuando vas a la supervivencia base, no importa lo mucho que quiera ser un buen líder. Si es que tu hijo se está muriendo de hambre, tienes otras prioridades. Cuando tu familia tiene que pagar una deuda para no caer en mora y que no venga a cobrarle a alguien indeseable, no importa qué tan buen ambiente laboral hayas querido crear o qué tanto compromiso tengas con la empresa. Nuestro país, no sé, hasta ahora vamos por la calle y yo veo los muertos que dejó la pandemia en negocios. Tienes negocios que dice se renta, negocios que eran hermosos, que ahora están en huesos, plantas que se han tomado casas donde antes operaban restaurantes y ves en la calle tangiblemente lo que ha pasado. ¿Qué puedes hacer ahí? Hay mucho resentimiento detrás. Sí, definitivamente. Hay empresas, por ejemplo, que se declararon ilíquidas o en quiebra y han logrado volver a levantar fondos y volver a operar. Pero se queda un dolorcito en el mercado porque liquidaron a mi hermano, a mi primo, a mi familia. ¿Por qué no pidieron fondos en ese momento y nos sostuvieron? Pero claro, hay incluso una desconexión, porque no era una empresa o no eran empresas que necesariamente estaban centradas en lo humano, hubo una desconexión entre la operación y el futuro de la empresa. Pero, ¿qué te puedo decir? Nos cobró caro la pandemia, a todos, como humanos, como sociedad. A veces siento que hay personas que salen de la pandemia con mucho más dolor que aprendizaje. Hay empresas que han hecho eso también, todo depende cómo lo procesemos, pero es algo que nos ha cambiado desde los fundamentos de nuestra existencia y tenemos que entender que no todos esos cambios son positivos, que a veces hay dolores que van quedando en el mercado, hay cosas que hacíamos que ya no podemos hacer. Yo antes iba a la OFI, le abrazaba a alguien que no había visto hace semanas, hoy día si es que me abalanzo a abrazarle, lo primero que van a hacer es dar retro y decirme que le pasa a esta loca, aléjese. Pasan cosas, hemos perdido. Yo creo que ahorita como sociedad estamos recién en este proceso real de sacar las ganancias, de volver a pararnos sobre estos peldaños de dolor, de pérdida, de prohibiciones, de cambios, para poder volver a construir un mundo donde nos sentimos cómodos, a gusto, donde nuestros consumos ya no son la papa y el pollo para poder sobrevivir, sino que puedes volver a comer afuera algo que te gusta, puedes volver a llevarles a tus hijos a que jueguen en unos jueguitos del McDonald's, o sea, cosas que hacíamos antes que, por pequeñas que suenen, nos llenaban, y por pequeñas que sean. Y eso que estoy hablando de
probablemente un nivel socioeconómico medio típico ascendente, pero no poder ir a un parque público, no poder ir a un balneario, no poder salir a caminar, no poder llevar a tus hijos a la escuela. Creo que hay todavía mucho por deshilachar del efecto, la belleza que somos y se ha probado resilientes. Es algo que como seres humanos, como empresas nos caracteriza y creo que es algo que tenemos nosotros como seres humanos que aprender también a capitalizar, a entender qué es esta resiliencia, analizarla más. Creo que es algo que nos hace humanos y que nos tiene aquí el día de hoy, incluso teniendo esta conversación. Sí, pues es que te escucho y mira, casi como que si fuese la tu devolución a la pregunta de mensaje final de inspiración. Te digo, me dejaste recontra inspirado en esta reflexión, de verdad. Hay algo que a mí me preocupa mucho, ciertamente, que es esto de inclusión, no inclusión. La pandemia ha distanciado, en verdad, ha generado más distancia entre los que tienen acceso, los que no tienen acceso, de todo tipo, no solamente educación, no solamente eso. Y hacia futuro, ¿no? Próximas generaciones que cada vez ese desplazamiento de quienes pueden acceder y quienes pueden capitalizar y quienes no están perdiendo, más bien están ganando contra los que están perdiendo y están perdiendo casi todo. Eso me preocupa, no, por supuesto no me dedico a hacer tu tarea de investigación, pero es algo que veo y que no sale de mi mente cómo se va a ir reconfigurando el planeta, porque ahí estamos todos, no es que es una latitud o un país, en verdad nos interpeló a todos. Completamente. Sí, ya te digo, yo creo, la verdad es que estamos todavía metidos en esto y es difícil concluir. Es más un proceso, yo creo que tenemos que como seres humanos aprender a vivir con esta incertidumbre, que no nos paralice, que no nos impida soñar. Yo he estado ahí, la verdad, como sabes, yo tuve un tema personal con mi hija que me arrancó desde la médula mis sueños, mi pensamiento de futuro. No me atreví a pensar más allá de los próximos 5 minutos y eso es mortal. Eso es algo que como humanos no podemos dejar que nos pase, no podemos dejar de querer avanzar. Y ahí entra justo esa palabrita, la resiliencia, que yo no sé ni de dónde sale, o sea, del pupo o de la pestaña, pero de repente se prende algo y esto es como la película de Encanto cuando se llena de flores. El rato que te pega esa idea de que mañana puedes abrir los ojos, se vuelve a prender el mundo. Como humanidad estamos ahí, estamos viendo ese primer rayo, las empresas están volviendo a invertir, las personas se están volviendo a juntar, estamos volviendo a creer que a pesar de este virus, podemos seguir soñando, podemos seguir creando, podemos seguir abrazándonos y seguir enfocando las empresas hacia la gente, porque esta pandemia hubiera sido ideal, decía, ya no cuento con gente, vamos, pongamos 70 máquinas, y resulta que no, que enos aquí personas que nos necesitan y que necesitamos a otros, tratando de reconstruir pedazos de una realidad abstracta que le vamos a dar otra forma mientras vamos avanzando. Yo deseo de todo corazón, y de hecho es parte del combustible del propósito de mi organización, que es generar conciencia, porque el principio de la transformación es justamente tomar conciencia, no olvidarnos, como hablábamos al inicio, no olvidarnos, recordarlo, tenerlo presente, ser más coherentes, accionar sobre las cosas que uno ya entendió y bueno, no puede hacerse el tonto ahora, ser más coherente y a la vez ser un mejor ejemplo, ¿verdad? Y en esto agradecer tu tiempo, concluyendo un poco este programa y esta conversación contigo, Lauren, que de verdad disfruté mucho, me inspiraste. Bueno, cada vez que te hemos tenido nuestros contactos ha sido el mismo efecto el tuyo. Espero que a toda la comunidad le haya generado lo mismo. Agradecer tu tiempo, agradecer tu enorme generosidad y también los conceptos que has puesto en la mesa, ¿no? De recordar, acá nunca fue de otra manera, pero en otros tiempos el foco, como bien vos dijiste en el inicio, estaba puesto en otro lado y ahora es revolver a la base de que el foco somos seres humanos, imperfectos y perfectos a la vez,
con esta capacidad de soñar, de empatizar, de sentir, de conectar, de compartir, de siempre aprender, y nunca es tarde, y nunca es tarde. Tomo varios takeaways de lo que fue y nunca es tarde. Obviamente es tarde para algunas cosas, pero es mejor ahora que nunca. Con lo cual invitar a todos los líderes a que pongan esto en sus conversaciones con sus mesas de equipo, con sus organizaciones, que también escuchen más y sean más empáticos a la hora de tomar decisiones, que nunca es fácil, entre, ¿no?, los resultados, la supervivencia y este tipo de iniciativas, pero al final, como parte del asunto, cada día es una mejor oportunidad para decidir mejor y aprender más. Así que hoy me siento un afortunado, como otras veces, en decirte mil gracias por recordarme a ser un líder que tome mejores decisiones y aprender siempre, y escuchándote, una de las voces más influyentes de Latinoamérica, Lauren Kressler. Gracias miles, como siempre. Muchísimas gracias a Si ti. querés dejar un mensaje final de tu lado, es el momento. Nada, simplemente, como siempre, agradecerles, agradecer estar atentos. Creo que algo que dijiste es clave para humanizar la empresa. Lo único que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Y con eso les deseo lo mejor siempre y estamos aquí a las órdenes, como siempre les digo. Bueno, mil gracias, Laura. Bueno, ha sido en el marco de Conversaciones que Inspiran. Nuestro propósito en Top Líderes en Español es que te ayude a inspirarte y que te ayude sobre todo a ser más contundente en tus acciones para un mundo mejor. Y como siempre decimos, influyendo en forma positiva sobre nuestro metro cuadrado. Les mando un cariño a todos. Nos vemos ya en el próximo episodio para seguir generando inspiración para transformar, crecer y aprender. Ese es nuestro propósito. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Nos vemos y sigan conectándose y acompañándonos en nuestros canales donde estamos constantemente generando contenido y generando, como recién, conversaciones de calidad con líderes que realmente nos inspiran y de los cuales aprendemos mucho. Un cariño a todos y, bueno, hasta la próxima. Gracias.